Valeria entró al café con su mejor amiga, Mariana, preparándose mentalmente para una tarde tranquila. Pero en cuanto vio quién estaba sentado en la mesa con los demás, supo que la tranquilidad no iba a existir. Porque ahí estaba él. Adrián. Con su sonrisa arrogante. Con su camisa perfectamente arremangada. Con esa maldita actitud de «el mundo me pertenece». Y Valeria sintió el mismo instinto asesino de siempre. «Relájate», murmuró Mariana, notando su expresión. «No tienes que hablarle». «No, pero tengo que verlo, y eso ya es suficiente tortura». Valeria tomó aire y se acercó a la mesa con su mejor cara neutral. «Buenas tardes a todos». «Vaya, pensé que los demonios solo salían de noche», respondió Adrián con una sonrisa afilada. Valeria le sostuvo la mirada. «Qué raro verte aquí. Creí que los bares de mala muerte eran más tu estilo». Adrián se acomodó en su silla. «Me estoy rehabilitando. Ya sabes, no quiero terminar con problemas de actitud». «Llegaste tarde a eso». «Siempre hay esperanza». El grupo entero los miraba con una mezcla de diversión y resignación. Porque esto era su rutina. Siempre que Valeria y Adrián estaban en el mismo lugar, era cuestión de minutos antes de que las pullas empezaran. Mariana suspiró y miró a los demás. ¿De verdad nadie los va a separar? Nacho, amigo de ambos, sonrió mientras bebía su café. ¿Para qué? Esto es entretenimiento gratis. Valeria rodó los ojos y se dejó caer en la silla más alejada de Adrián. No iba a permitir que le arruinara la tarde. Lo que no sabía era que en unos días, su vida entera iba a enredarse con la de él de la forma más caótica posible. Y que todo lo que creía sobre su relación con Adrián estaba a punto de cambiar para siempre. La boda de Laura y Andrés prometía ser el evento del año para su grupo de amigos. Una ceremonia espectacular. Un lugar de ensueño. Y lo más importante, una barra libre que iba a durar hasta el amanecer. Para Valeria, todo sonaba perfecto. Hasta que se dio cuenta de que Adrián también estaba invitado. «Dime que es una broma», murmuró mientras revisaba la lista de habitaciones en el hotel donde se quedaría todo el grupo. Mariana, que ya estaba harta de los mismos dramas de siempre, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «No es una broma». «¿Por qué te sorprende?» «Son nuestros amigos en común». Valeria se cruzó de brazos. «Sí, pero ¿de verdad tenían que invitarlo a él? Creo que es ilegal excluir a alguien de una boda solo porque te irrita su existencia». Valeria suspiró y dejó caer la cabeza contra el asiento del auto. «Voy a ignorarlo. No voy a dejar que arruine mi noche». Mariana rió suavemente. «Claro. Igual que lo ignoraste en la fiesta de cumpleaños de Nacho, en la cena de fin de año y en cada evento en el que lo has visto». «Eso fue distinto». «No, no lo fue». En menos de 5 minutos ya estaban atacándose. Valeria bufó. «Esta vez será diferente». Mariana le lanzó una mirada cargada de escepticismo. «Si tú lo dices». Pero ambas sabían la verdad. Cuando Valeria y Adrián estaban en el mismo lugar, el caos era inevitable. El hotel donde se celebraría la boda era un lugar de ensueño. Un salón elegante. Un jardín iluminado con miles de luces. Y un ambiente que gritaba, perfecto para una noche mágica. Pero a Valeria solo le bastó ver a Adrián apoyado contra la barra de tragos, con su maldita camisa arremangada y su copa en la mano, para saber que su noche no iba a ser mágica en absoluto. Él la vio en cuanto entró. Y sonrió. No una sonrisa cualquiera. No. La sonrisa que usaba cuando sabía que iba a fastidiarla. Valeria apretó los dientes. «Respira», susurró Mariana a su lado. «No empieces». Pero ya era tarde. Porque cuando Adrián se acercó con su andar relajado, Valeria ya tenía lista la artillería. «No sabía que también te invitaron», soltó ella con una falsa sorpresa. Adrián la miró con diversión. «¿Creías que me habían excluido por ser demasiado guapo?» «No, pensaba que los novios tenían buen gusto». Adrián rió suavemente. «¿Sabes qué es lo mejor de esto? ¿Que te quedan pocas horas de vida? Que estamos atrapados en el mismo lugar por todo un fin de semana». Valeria sintió un escalofrío.
Dios, dame paciencia. Pide mejor otro trago. Lo vas a necesitar. Ella entrecerró los ojos. No voy a dejar que me fastidies esta noche. Adrián ladeó la cabeza con una sonrisa burlona. Eso sería más creíble si no estuvieras a 2 segundos de arrojarme el contenido de tu copa. Valeria miró su bebida. Miró a Adrián. Y durante un segundo consideró seriamente la idea. Pero Laura, la novia, pasó en ese instante, radiante en su vestido, y Valeria suspiró. No iba a hacer una escena en la boda de su amiga. Por ahora. Disfruta la noche, Adrián, dijo con una sonrisa falsa. Y se alejó antes de que él pudiera decir otra cosa. Pero Adrián solo la siguió con la mirada, sabiendo que esto no había terminado. ¿Por qué con Valeria? Nada terminaba nunca. La boda fue hermosa. La ceremonia, perfecta. La fiesta, una locura. El alcohol, demasiado libre. Y Valeria se dejó llevar. Bailó con sus amigos, rió más de la cuenta y bebió lo suficiente como para sentir que flotaba. Hasta que en algún punto de la noche, con el cerebro envuelto en un agradable mareo, tomó la llave de su habitación del hotel y se dirigió tambaleante hacia el ascensor. Solo tenía que llegar a su cama y dormir hasta que la resaca la golpeara por la mañana. Simple. O al menos, eso pensó. Porque cuando entró a la habitación, algo no cuadraba. Primero, había alguien más en la cama. Y segundo, esa persona era Adrián. Valeria parpadeó lentamente. ¿Qué carajos? Adrián, que parecía estar igual de confundido, se incorporó en la cama con los ojos entrecerrados. ¿Qué haces aquí? No, la pregunta es ¿qué haces tú aquí? Adrián miró alrededor. Estoy en mi habitación. No, estás en la mía. Hubo un silencio tenso. Y luego, ambos miraron la llave que Valeria tenía en la mano. Adrián se frotó la cara. Dime que esto es una jodida broma. Valeria revisó la tarjeta. ¿Y entonces? El horror la golpeó. Nos dieron la misma habitación. Adrián la miró fijamente. No. No puede ser. Valeria se giró para revisar la mesita de noche. Y efectivamente, solo había una llave. Solo una cama. Solo un desastre. Dios santo, murmuró, sintiendo como el alcohol en su sangre no ayudaba en nada a procesar la situación. Adrián se dejó caer de nuevo en la almohada, maldiciendo entre dientes. Esto no está pasando. Pero sí estaba pasando. Porque Valeria y Adrián estaban atrapados en la misma habitación por culpa de un maldito error del hotel. Y peor aún. Cuando despertaran, se darían cuenta de que había más problemas de los que pensaban. Valeria sintió la luz del sol filtrarse por la ventana antes de abrir los ojos. Su cabeza latía con un dolor insoportable, la maldita resaca golpeando sin piedad. Se removió en la cama, buscando una posición más cómoda, cuando sintió algo extraño. Algo cálido. Algo firme. Algo que, se movió. Su cerebro tardó un segundo en reaccionar. No estaba sola. Su cuerpo se tensó al instante. Y cuando finalmente abrió los ojos y vio quién estaba a su lado. El pánico la golpeó como un tren. ¿Qué carajos? Exclamó, alejándose de golpe. Adrián también despertó sobresaltado, parpadeando confundido antes de que su mirada se enfocara en ella. Y en cuanto la vio, su expresión pasó de desconcierto a puro horror. No. No, no, no. Valeria miró alrededor. Estaban en la habitación del hotel. En la misma cama. Y ninguno de los dos recordaba cómo demonios había pasado. Su corazón se aceleró. Dime que esto es una broma. Adrián se pasó una mano por la cara. Si lo fuera, créeme que yo tampoco me estaría riendo. Valeria apartó las sábanas y se miró a sí misma. Seguía con su vestido de la boda, aunque arrugado como si hubiera dormido horas ahí. Adrián llevaba su camisa desabotonada y su cabello desordenado, pero también estaba vestido. Un poco desaliñado. Un poco demasiado atractivo para su gusto. Pero vestido. Valeria sintió un alivio momentáneo. ¿Dormimos juntos? Adrián la miró con cara de obviedad. ¿Qué crees que significa despertarnos en la misma cama?
No me refiero a eso, imbécil. Me refiero a sí, gesticuló con las manos, sintiendo como su cara se calentaba. Adrián captó la indirecta y su expresión cambió. Oh. Silencio. Ambos se quedaron mirándose. Y luego, casi al mismo tiempo, dijeron lo mismo. No pasó nada. Lo dijeron con seguridad. Con firmeza. Porque decirlo en voz alta lo hacía real. Pero aún así. Algo en el ambiente se sentía raro. Como si algo se hubiera cambiado. Y eso, de alguna forma, les molestaba más que cualquier pelea que hubieran tenido. Media hora después, Valeria y Adrián ya estaban listos para bajar al desayuno con los demás. Valeria seguía en su burbuja de negación. Nada había pasado. No tenía sentido analizarlo más. Podía seguir con su vida como si nunca hubiera ocurrido. Hasta que... ¿Por qué sigues mirándome?, preguntó sin girarse, mientras se acomodaba el cabello frente al espejo. Adrián, sentado en el borde de la cama, se encogió de hombros. Estoy tratando de recordar si hicimos algo anoche. Valeria sintió que su estómago se retorcía. No hicimos nada. Tú tampoco recuerdas nada. Pero sé que no hicimos nada. Adrián apoyó los codos en sus rodillas y la miró con una expresión demasiado relajada. Tal vez deberíamos asegurarnos. Valeria lo fulminó con la mirada. Dilo en serio y te arrojo por la ventana. Adrián sonrió de lado. Relájate. No eres mi tipo. Tú tampoco eres el mío. Bien. Bien. Se miraron. Se retaron con la mirada. Y por primera vez en su vida. Hubo algo más en esa tensión que solo rivalidad. Solo un segundo. Un instante. Pero lo suficiente para que ambos sintieran que algo no encajaba. Valeria carraspeó y desvió la mirada. Olvidemos esto. Nunca pasó. Adrián se encogió de hombros. Me parece bien. Y sin embargo, cuando bajaron a la terraza del hotel y se sentaron con el grupo de amigos, fingiendo que todo estaba normal. A ninguno de los dos les pareció tan fácil olvidar. Porque cuando accidentalmente sus miradas se cruzaron sobre la mesa, el recuerdo de despertar juntos seguía ahí. Y aunque no lo admitirían nunca, se estaban preguntando lo mismo. ¿Y si pasó algo? Desde la boda, algo estaba mal. O mejor dicho, algo estaba diferente. Valeria intentaba convencerse de que todo seguía igual. Que podía ver a Adrián sin recordar el desastre de aquella noche. Que podía escuchar su voz sin que su cuerpo reaccionara extraño. Pero la verdad era que no podía. Cada vez que Adrián aparecía en el grupo, lo sentía antes de verlo. Cada vez que hablaba, su maldita voz grave se filtraba en su cabeza de formas incómodas. Y cada vez que la miraba, había algo en su mirada que antes no estaba. Y eso la desesperaba más que cualquier provocación que él pudiera lanzarle. Por eso, cuando sus amigos organizaron una noche de juegos en casa de Nacho y la obligaron a ir, Valeria supo que iba a ser un infierno. Y no se equivocó. Bien, nueva ronda de ¿verdad o desafío? Las palabras de Nacho hicieron que Valeria sintiera un escalofrío en la espalda. ¿En serio?, se quejó Mariana. ¿Qué somos, adolescentes? Si tienes miedo, puedes saltarte el turno, respondió Nacho con una sonrisa maliciosa. Valeria rodó los ojos. Esto es estúpido. Entonces no te importará jugar, dijo Adrián, desde el otro lado del sofá. Valeria lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Por qué siento que tienes un plan? Adrián se encogió de hombros. No sé de qué hablas. Pero su maldita sonrisa decía lo contrario. Valeria cruzó los brazos. Bien. Juguemos. Nacho giró la botella en el centro de la mesa y todos la siguieron con la mirada. ¿Y cuando se detuvo? El destino decidió joderla. Porque la botella apuntó directamente a Adrián. Los demás soltaron murmullos y risas. Valeria, le toca a Adrián, dijo Nacho, con una sonrisa burlona. Elige, ¿verdad o desafío? Valeria sintió una oleada de adrenalina. Podía hacerle una pregunta incómoda. Podía vengarse. Podía ponerlo en evidencia frente a todos.
Así que miró a Adrián directamente a los ojos. Y eligió la opción que sabía que haría más daño. Desafío. Adrián arqueó una ceja. Interesante. Valeria sonrió con suficiencia. Mi desafío es simple. No puedes mirarme ni hablarme por el resto de la noche. Silencio. Las reacciones fueron mixtas. Algunos rieron. Otros esperaron para ver qué haría Adrián. Pero Valeria solo quería probar algo. Quería ver si él podía ignorarla. Si todo seguía igual que antes. Si ella todavía no le importaba. Pero en cuanto vio cómo la mirada de Adrián se oscureció levemente, supo que acababa de hacer un movimiento peligroso. Adrián inclinó la cabeza, con una expresión que no pudo leer del todo. ¿Eso es lo que quieres? Sí. Perfecto. Y sin decir nada más, desvió la mirada. Como si de verdad no le importara. Pero Valeria se sintió extraña. Porque no esperaba que lo hiciera con tanta facilidad. No esperaba que dejara de verla tan rápido. No esperaba que, por primera vez en su vida, extrañara su atención. Lo que empezó como un juego, se volvió algo más pesado con el paso de la noche. Porque Adrián lo cumplió al pie de la letra. No la miraba. No le hablaba. Cada vez que alguien decía algo gracioso, él reía con los demás, pero nunca con ella. Cada vez que alguien servía más bebidas, él se aseguraba de que todos tuvieran, menos ella. Y en algún punto, cuando se levantó para ir a la cocina, Valeria sintió que su paciencia llegaba al límite. Ahora vengo, dijo, y se levantó rápidamente. Nadie le prestó demasiada atención. Pero ella sabía exactamente a quién iba a buscar. Cruzó el pasillo con paso firme y entró a la cocina, encontrando a Adrián sirviéndose un vaso de agua. Él ni siquiera levantó la vista cuando ella apareció. ¿Te perdiste?, preguntó sin mirarla. Valeria entrecerró los ojos. Ya basta. ¿Basta de qué? De esto. Adrián bebió su agua con calma. ¿Tú pediste el desafío? Sí, pero ya pasó suficiente tiempo. ¿Te arrepentiste? Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque la forma en que lo dijo, con esa maldita calma, la desarmó por completo. No me arrepiento de nada, murmuró. Adrián dejó el vaso en la mesa con un golpe seco y finalmente la miró. ¡Y Dios! Su mirada la atrapó al instante. Era intensa. Oscura. Demasiado penetrante. Como si hubiera estado conteniéndose todo este tiempo. ¿Sabes cuál es el problema contigo, Valeria?, dijo, con voz baja. Ella tragó saliva. Ilumíname. Adrián dio un paso hacia ella. ¿Crees que puedes jugar conmigo? Valeria no se movió. Eso es porque siempre gano. Adrián sonrió de lado. ¿Eso crees? Otro paso. El aire entre ellos se volvió sofocante. Sí, susurró Valeria, con menos convicción de la que le hubiera gustado. Adrián inclinó la cabeza, observándola con intensidad. Entonces dime, Valeria. Su voz descendió a un tono más bajo. Si siempre ganas. Otro paso. Ahora estaban demasiado cerca. Demasiado. ¿Por qué pareces a punto de perder? Valeria se quedó sin aire. Porque él tenía razón. Porque esta vez no estaba segura de estar ganando. Valeria tenía una regla en su vida: nunca, jamás, pensar demasiado en Adrián. Porque pensar en él solo llevaba a la irritación. A discutir. A gastar energía en alguien que no la merecía. Pero después de lo que pasó en la cocina, rompió su propia regla. Porque no podía dejar de verlo en su cabeza. La manera en que la miró. El tono bajo de su voz. El paso lento con el que acortó la distancia. Como si supiera exactamente qué hacer para hacerla perder la compostura. Y lo peor de todo es que funcionó. Por eso, los siguientes días, Valeria intentó evitarlo. No porque tuviera miedo. No porque él significara algo. Sino porque por primera vez en su vida, no confiaba en su propia reacción. Pero entonces, el destino decidió joderla otra vez. El fin de semana, Nacho organizó una reunión en su departamento. Valeria intentó no ir.
Usó todas las excusas posibles. Se inventó trabajo atrasado. Dijo que tenía un resfriado repentino. Pero al final, Mariana la arrastró de todos modos. No puedes evitarlo para siempre, le dijo mientras caminaban por la calle. No sé de qué hablas. Por favor. Has estado actuando raro desde que volviste de la boda. Valeria apretó los labios. No es cierto. Mariana la miró con cara de, ¿en serio? Apenas hablamos del tema y ya estás incómoda. No estoy incómoda. Claro, claro. Y por eso evitas a Adrián como si fuera tu mayor problema. Valeria no tenía respuesta para eso. Porque en parte, era cierto. Pero no iba a dárselo tan fácil a Mariana. No lo estoy evitando. Simplemente, no hemos coincidido. Mariana rió suavemente. Lo que digas. Pero más te vale tener una estrategia, porque te aseguro que esta noche sí vas a verlo. Valeria sintió un escalofrío. Y su instinto le dijo que iba a ser un problema. Cuando Valeria entró al departamento de Nacho, lo supo al instante. Adrián estaba ahí. Era como si su cuerpo lo detectara antes de verlo. Y cuando finalmente lo encontró en la sala, apoyado en la pared, con esa maldita sonrisa relajada mientras hablaba con unos amigos. Su estómago se apretó. Porque se veía bien. Ridículamente bien. La camisa negra, las mangas arremangadas, el cabello un poco despeinado. Como si no tuviera derecho a verse así. Y lo peor. Es que cuando sus miradas se cruzaron, Adrián sonrió. No la sonrisa de burla que siempre le dedicaba. No la que decía, voy a hacerte enojar. No. Fue otra cosa. Algo más bajo. Más lento. Más peligroso. Y Valeria se congeló. Porque supo, en ese preciso instante, que el juego había cambiado. Y que Adrián lo sabía. Las horas pasaron, pero el ambiente no mejoró. Valeria sentía a Adrián en cada rincón de la sala. Aunque no lo mirara. Aunque hablara con otros. Era como si él estuviera ocupando más espacio del necesario. Y el punto de quiebre llegó cuando, sin querer, ambos se encontraron en la cocina. Valeria solo había ido por más agua. Pero cuando entró y lo vio ahí, sirviéndose un trago, su cuerpo se tensó. ¿Te sirvo algo? Preguntó él, con su voz baja y tranquila. Valeria intentó actuar normal. No, gracias. Pero cuando pasó junto a él para tomar su vaso, Adrián hizo algo imperdonable. Algo que no debería haber hecho. Algo que no significaba nada, pero lo cambió todo. Rozó su mano con la suya. Fue leve. Apenas un contacto. Un movimiento que podría haber sido accidental. Pero no lo fue. Porque cuando Valeria lo miró con incredulidad, Adrián simplemente sostuvo su mirada con calma. Sin disculparse. Sin fingir que no lo hizo a propósito. Como si quisiera ver cómo reaccionaba ella. Valeria sintió como su piel se erizaba. Pero no se apartó. No se movió. Solo se quedó ahí, atrapada en su mirada, con la respiración descontrolada. Hasta que, finalmente, Adrián habló. Su voz fue baja, apenas un susurro. ¿Sigues ganando, Valeria? ¿Y Dios? Esa simple pregunta le hizo perder por completo el control. ¿Por qué por primera vez en su vida? No sabía la respuesta. Desde lo ocurrido en la cocina, Valeria no pudo volver a verlo de la misma forma. No importaba cuánto lo intentara. Adrián se movía diferente. Ya no la fastidiaba como antes. Ya no hacía comentarios obvios solo para molestarla. Ahora la miraba. Como si supiera que ella estaba incómoda. Como si estuviera esperando que reaccionara. Y lo peor de todo. Es que Valeria no podía ignorarlo. Porque su cuerpo había empezado a traicionarla. Cada vez que Adrián se acercaba, su piel se ponía en alerta. Cada vez que hablaba, su voz le recorría la columna como un escalofrío. Cada vez que la miraba, sus latidos se descontrolaban. Pero no iba a dejar que él ganara. Porque esto no era real. Solo era una reacción absurda. Un maldito error. Y por eso, cuando volvieron a encontrarse en otra reunión con sus amigos, Valeria decidió recuperar el control.
Lo que no sabía es que estaba a punto de cometer el peor error de su vida. ¿Vamos a un bar después de aquí?, propuso Nacho. Valeria no tenía intención de seguir con la noche. Pero entonces, vio a Adrián mirándola desde el otro lado del sofá. Relajado. Como si nada de lo que había pasado le importara. Como si él ya hubiera ganado. Y fue en ese instante que tomó su decisión. Vamos, dijo sin dudar. Mariana la miró con sorpresa. ¿Estás segura? Más que nunca. Valeria iba a demostrarle que esto no significaba nada. Que podía seguir con su vida. Que Adrián no tenía ningún tipo de poder sobre ella. Pero lo que no esperaba era que él también tenía un plan. El bar estaba abarrotado. Luces bajas. Música fuerte. Un ambiente cargado de electricidad. Valeria pidió una copa y se apoyó en la barra, fingiendo que todo estaba normal. Hasta que, sin previo aviso, Adrián apareció a su lado. Cerca. Demasiado cerca. ¿Otra copa?, preguntó, señalando su vaso. Valeria lo miró de reojo. ¿Desde cuándo te importa? Desde que me gusta verte perder el control. Valeria sintió como su piel se erizaba. Porque no lo dijo como un chiste. No lo dijo como una provocación barata. Lo dijo con esa maldita seguridad que la volvía loca. Así que, en un acto de puro desafío, sonrió. Entonces deberías saber que nunca lo pierdo. Adrián la observó en silencio por un momento. Y luego, inclinándose apenas hacia ella, murmuró contra su oído. Lo perderás conmigo. Dios. El escalofrío le recorrió la espalda como un rayo. No pudo evitarlo. Y Adrián lo notó. Porque cuando se apartó lo suficiente para verla a los ojos, su expresión tenía algo oscuro. Algo que decía que no iba a dejarla escapar tan fácil. Y Valeria lo odiaba. Lo odiaba porque, por primera vez, no estaba segura de querer escapar. Las horas pasaron en un torbellino de tragos, risas forzadas e intentos desesperados de Valeria por ignorar la tensión que colgaba entre ellos. Pero su cuerpo la traicionaba una y otra vez. Porque cada vez que Adrián pasaba cerca, sentía el calor de su piel. Cada vez que hablaba con alguien más, sus ojos terminaban buscándolo. Y finalmente, ocurrió lo inevitable. Nacho la arrastró a la pista de baile, riendo por el efecto del alcohol. Baila conmigo, Val. Ella iba a rechazarlo. Pero en cuanto empezó la canción, en cuanto sintió la música vibrando en el suelo, se dejó llevar. Se movió al ritmo del sonido, cerrando los ojos por un instante. Quería olvidar todo. Quería borrarlo de su cabeza. Pero cuando abrió los ojos y vio a Adrián apoyado contra la barra, mirándola fijamente, con una intensidad devastadora, el aire le falló. Porque esa no era una mirada casual. Era una mirada de alguien que estaba a segundos de romper todas las reglas. Y Valeria se quedó congelada. Porque por primera vez no quería detenerlo. Valeria no recordaba exactamente cuándo empezó a respirar más rápido. Tal vez fue cuando lo vio en la barra, con la mirada fija en ella. Tal vez fue cuando se dio cuenta de que él no estaba jugando esta vez. Pero cuando salió de la pista de baile, con el corazón acelerado y la cabeza aturdida, ya no importaba. Porque Adrián estaba esperándola. Apoyado contra la pared, con un vaso en la mano, con esa maldita calma que solo él tenía. Y con los ojos fijos en ella. Valeria tragó saliva. ¿No bailas? Adrián levantó una ceja. No necesito hacerlo para llamar tu atención. El calor subió por su cuello. Eres un imbécil. Y tú estás huyendo otra vez. Valeria apretó los labios. No estoy huyendo. Adrián inclinó la cabeza. ¿No? Y luego dio un paso hacia ella. Valeria no se movió. No podía. Si no estás huyendo, murmuró él, quédate. Otro paso. El aire se volvió sofocante. Dios. Adrián estaba demasiado cerca. Podía sentir su olor. El calor de su cuerpo. Y cuando él bajó la voz hasta un murmullo grave y peligroso. Vamos, Valeria. ¿Cuánto más vas a pretender que esto no está pasando? Su estómago se hundió.
Porque ya no podía pretender. No podía mentirse más. Así que lo empujó. No con fuerza. No como si quisiera alejarlo. Sino como si necesitara hacer algo antes de perderse por completo. Adrián apenas se movió. Pero sonrió. Maldita sea. Porque él sabía. Sabía que ella estaba a segundos de romperse. Y entonces, lo hizo. ¿Quieres saber cuánto más? Espetó Valeria, sintiendo que la adrenalina le recorría el cuerpo. Hasta que te aburras. Adrián la miró con algo afilado en la mirada. Algo que le hizo temblar las rodillas. Mala noticia, princesa. Y luego, con una calma insoportable, dejó el vaso sobre la mesa más cercana. No me aburro fácil. Y Valeria sintió que se quedaba sin aire. Porque por primera vez, Adrián no iba a dejarla escapar. No supo en qué momento salieron del bar. No supo cómo terminaron en su departamento. Lo único que supo es que en cuanto Adrián cerró la puerta detrás de ellos, ya no había marcha atrás. Porque en cuanto lo miró, él ya estaba mirándola. Dime que pare, susurró. Su voz era baja. Rasposa. Valeria no dijo nada. Porque no quería que se detuviera. Porque lo quería tanto que le dolía. Y entonces, Adrián lo entendió. Porque en el siguiente segundo la besó. Y Dios. El mundo entero desapareció. Porque no fue un beso lento. No fue un beso calculado. Fue algo crudo. Salvaje. Cargado de todo lo que habían callado durante años. Las manos de Adrián la atraparon por la cintura, acercándola hasta que no quedó espacio entre ellos. Y Valeria se dejó consumir. Porque esto no era una pelea. No era un juego. Era rendirse ante lo inevitable. Era aceptar que lo quería como nunca había querido a nadie. Era entender que ya no había vuelta atrás. Porque ahora que había probado sus labios, ahora que sabía cómo se sentía pertenecerle por completo, no iba a dejarlo ir. No esta vez. Valeria despertó antes que él. El sol apenas iluminaba el departamento. El aire estaba quieto. ¿Y Adrián? Adrián estaba dormido a su lado. Su respiración lenta. Su cuerpo cálido contra el suyo. Su brazo aún sobre su cintura, como si incluso dormido, no quisiera dejarla ir. Y Dios. El corazón le latía demasiado fuerte. Porque no era como había imaginado. No había torpeza. No había arrepentimiento. Solo la certeza de que esto no era un error. Valeria deslizó los dedos suavemente por su espalda. Y fue entonces cuando Adrián se movió. Su cuerpo se tensó un segundo. Y luego, lentamente, abrió los ojos. Valeria contuvo la respiración. Porque por un momento, solo la miró. Sin decir nada. Sin soltarla. Como si también estuviera procesando todo. Y cuando su mano acarició suavemente su espalda desnuda, cuando su dedo trazó un camino lento por su piel, cuando su voz ronca rompió el silencio. Buenos días, princesa. Valeria supo que estaba perdida. Valeria no supo qué decir después de eso. Así que huyó. No físicamente. Pero cuando Adrián se inclinó para besarla, desvió la cara. Se levantó de la cama sin mirarlo. Se puso la ropa a toda prisa, sintiendo su mirada fija en ella. Y cuando finalmente, con toda la voluntad del mundo, se giró para verlo, lo encontró sonriendo. ¿Qué? Soltó con el ceño fruncido. Adrián apoyó un brazo en la almohada y la observó con una expresión relajada. Estás entrando en pánico. Valeria cruzó los brazos. No. Sí. No lo estoy. Entonces vuelve a la cama. Su piel se erizó. Porque la forma en que lo dijo, con esa voz baja y segura, le desarmó cada maldita defensa. Pero no iba a ceder. No después de haber caído tan fácil. Así que respiró hondo y dijo lo primero que se le ocurrió. Esto no cambia nada. El silencio que siguió fue brutal. Porque Adrián dejó de sonreír. Se incorporó lentamente, apoyando los codos en las rodillas, observándola con el ceño fruncido. ¿Eso crees? Valeria se obligó a mantenerse firme.
Fue solo una vez. Adrián la miró en silencio. Y luego, con voz calmada, respondió. Di eso otra vez. Valeria apretó los labios. Solo fue una vez. Él se levantó de la cama. Y en un segundo, ya estaba frente a ella. Descalzo. Con el pantalón apenas ajustado. El cabello despeinado. Y mirándola como si acabara de desafiarlo a otra pelea. ¿Quieres que te crea? Murmuró. Su mano rozó su cintura. Valeria sintió un escalofrío. Sí. Entonces dímelo sin tartamudear. Dios. Su mirada la devoraba. Su proximidad la sofocaba. Y su cuerpo, su maldito cuerpo, respondía antes de que su cerebro pudiera detenerlo. Porque lo quería otra vez. Y Adrián lo sabía. Porque inclinó la cabeza y susurró contra su oído. Dímelo, Valeria. Y Valeria no pudo. Porque no era cierto. Porque su piel aún ardía por él. Porque esto no era solo una vez. Y lo peor de todo. Es que él también lo sabía. Valeria no supo en qué momento decidió huir. Tal vez fue cuando Adrián estuvo a punto de besarla otra vez. Tal vez fue cuando su corazón le gritó que se quedara. Pero lo único que supo es que se fue. Rápido. Sin despedirse. Porque si se quedaba un segundo más, no iba a poder controlarse. Y ese era el problema. Que no había control. Que no podía mirarlo sin recordar su boca en su piel. Que no podía escucharlo sin que su cuerpo reaccionara. Que no podía seguir fingiendo que esto no había cambiado todo. Y Dios. Eso la aterraba más que nada en el mundo. Han pasado 3 días desde aquella noche. 3 días en los que Valeria ha evitado a Adrián a toda costa. No contesta sus mensajes. No aparece en las reuniones con el grupo. No menciona nada de lo que pasó. Pero el problema no es que lo ignore. El problema es que no puede dejar de pensar en él. No importa cuánto lo intente. Porque cuando cierra los ojos, siente su boca en su piel. Cuando se distrae, su mente viaja a su maldita sonrisa. Y cuando está sola en su departamento, el silencio se llena de su voz. Así que cuando recibe un mensaje de Mariana diciendo que están todos reunidos en un bar y que Adrián está preguntando por ti, sabe que su tiempo se ha acabado. Porque no puede evitarlo para siempre. No puede esconderse. Y sobre todo, no puede seguir mintiéndose. Así que toma aire, se pone un vestido negro que resalta cada curva y se prepara para enfrentar lo inevitable. Lo que no sabe es que esta noche, Adrián ya tomó una decisión. Y no va a dejarla escapar otra vez. El bar está lleno. Valeria entra con el corazón latiendo demasiado rápido. Y en cuanto lo ve, sabe que cometió un error. Porque Adrián está ahí. De pie, apoyado en la barra, con la misma camisa negra de aquella noche. Y Dios. Esa maldita mirada. No de burla. No de molestia. Sino de alguien que ya ha decidido lo que va a hacer. Y Valeria siente que el aire le pesa en los pulmones. Porque nunca lo ha visto así. Tan tranquilo. Tan seguro. Tan jodidamente decidido a tenerla. Y entonces, Adrián la ve. Y en ese instante, el mundo entero desaparece. Valeria finge normalidad. Sonríe, saluda al grupo, se sienta con Mariana y Nacho. Pero sabe que Adrián la está observando. Sabe que está esperando a que lo mire. Y finalmente, cae en la trampa. Levanta la vista. Y lo encuentra mirándola fijamente. Con calma. Con paciencia. Como si supiera que tarde o temprano va a ir hacia él. Y lo peor es que tiene razón. Porque cuando la tensión se vuelve insoportable, cuando siente que ya no puede más, se levanta. Y sin pensarlo 2 veces, camina hacia él. No hay introducción. No hay provocaciones. Solo ellos. Y un incendio que está a punto de explotar. ¿Te estás divirtiendo?, murmura Valeria, cruzándose de brazos. Adrián la observa con esa maldita media sonrisa. Mucho. Valeria aprieta los dientes. ¿Y si te digo que lo de esa noche fue un error?
Adrián da un paso hacia ella. Dímelo sin tartamudear. Ella traga saliva. Porque no puede. Porque lo quiere otra vez. Y Adrián lo sabe. Por eso, se acerca más. Dime que no lo has pensado en estos días. Valeria se queda en silencio. Porque mentir ya no sirve de nada. ¿Y Adrián? Lo siente. Porque entonces, sin previo aviso, acorta la distancia. Y cuando su aliento choca contra su piel, cuando su voz baja se filtra en su oído. Dime que no me quieres ahora mismo, Valeria. El mundo se derrumba. Porque su cuerpo responde antes que su boca. Porque la piel le arde. Porque su respiración tiembla. Y porque cuando finalmente se atreve a mirarlo. Adrián ya conoce la respuesta. Por eso, suelta la frase que lo cambia todo. Te voy a besar en 5 segundos. Valeria se congela. No. Adrián sonríe. 5. Adrián. 4. No puedes hacer esto. 3. No es justo. 2. Y cuando está a punto de decir 1. Cuando sus labios están a segundos de tocar los suyos. Valeria cede primero. Lo besa. Y lo hace sin freno. Con la desesperación de alguien que ha pasado demasiado tiempo negándose a sí misma. Y cuando Adrián la atrapa por la cintura y la empuja contra la pared del bar, cuando su boca la devora sin piedad, cuando sus manos recorren su piel como si ya no hubiera nada más en el mundo. Valeria finalmente lo acepta. Finalmente lo entiende. Esto ya no es un juego. Esto nunca fue un juego. Esto es lo que siempre estuvo ahí. Y ya no puede seguir escapando. Los labios de Valeria ardían. No sabía cuánto tiempo llevaba besándolo. No sabía quién había empezado esta vez. Solo sabía que no podía detenerse. Las manos de Adrián la atrapaban como si no tuviera intención de soltarla nunca. Su boca descendía por su cuello, dejando besos y mordidas que le arrancaban pequeños suspiros entrecortados. Dime que pare, murmuró él contra su piel. Valeria se aferró más fuerte a su camisa. No. Adrián sonrió contra su clavícula. Sabía que no lo harías. Y entonces, sin esperar más, la levantó en brazos. Valeria ni siquiera protestó. Porque sabía exactamente a dónde iban. Porque esta vez, no había confusión, no había dudas, no había excusas. Solo ellos. Y el incendio en el que finalmente habían decidido arder. Valeria no recuerda cómo llegaron a su departamento. Solo recuerda el sonido de la puerta cerrándose de golpe. El choque de sus cuerpos contra la pared. El temblor en su respiración cuando Adrián la devoró sin piedad. Su camisa cayó al suelo primero. Luego, su vestido. Y cuando sus pieles finalmente se encontraron sin nada entre ellos. El aire se volvió insoportable. Valeria echó la cabeza hacia atrás, con los labios entreabiertos, cuando las manos de Adrián la recorrieron con una lentitud tortuosa. ¿Tienes idea de cuánto tiempo he esperado esto? Murmuró él contra su pecho. Valeria ya no podía pensar con claridad. Dímelo. Adrián la levantó de nuevo y la llevó hasta la cama. Y cuando sus cuerpos se hundieron juntos en las sábanas, cuando su boca reclamó la de ella en un beso feroz, cuando ya no hubo más distancia entre ellos. Adrián susurró la verdad contra sus labios. Desde siempre, Valeria. Siempre. Y entonces. La hizo suya. La habitación estaba en completo silencio. Excepto por sus respiraciones. Excepto por los latidos descontrolados de sus corazones. Valeria no sabía cuánto tiempo había pasado. Solo sabía que aún estaba enredada en él. Su piel seguía ardiendo. Su cuerpo seguía recordando cada lugar en el que Adrián la había tocado. Y cuando abrió los ojos, él seguía ahí. Viéndola. Observándola con una intensidad que le hizo doler el pecho. Porque nunca la había mirado así. Porque esto ya no era un juego. Y porque finalmente, Valeria lo entendió. Esto no es solo deseo, ¿verdad? Susurró, con la voz temblorosa. Adrián no sonrió. No bromeó. No evitó la pregunta. Solo se acercó más. Y con la sinceridad más brutal que jamás había escuchado en su vida.
Le dijo la verdad. Nunca lo fue. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba. Porque había perdido. Porque esto nunca se trató de quién ganaba o quién cedía primero. Porque lo que siempre estuvo entre ellos era real. ¿Y si esto era un juego? Entonces quería perder. Meses después, Valeria se despierta por primera vez sin miedo. Ya no hay negaciones. Ya no hay orgullo que los detenga. Solo está él. Adrián, dormido a su lado, su brazo sobre su cintura como si no pensara soltarla nunca. Y por primera vez en su vida. Eso le parece exactamente donde quiere estar. Así que se gira, lo observa por un momento y sonríe. Porque ahora sabe la verdad. Siempre fue él. Siempre fue ella. Siempre fueron ellos. Y lo serán para siempre.